Bienvenidos a su podcast Nihilismo Sano. Mi nombre es Federico Compeán. Bienvenidos a un episodio más. Estamos ya en lo que es creo que es el sexto episodio de esta cuarta temporada. Las temporadas ya hemos platicado que son, pues, digo, un poquito arbitrarias, digamos, ¿no? Pero tratamos de hacer, pues, veintitantos capítulos más o menos por temporada, lo cual equivale, cuando hacemos religiosamente un episodio por semana, pues estamos hablando de más o menos 5 o 6 meses. Vamos al principio de la cuarta temporada, pero bueno, pues ya estamos más como un año y medio, ¿no? Desde que empezamos este pequeño proyecto. Ha ido creciendo de forma modesta, pero constante, la gente que nos escucha. Quiero agradecer, ¿no?, a todos los que están por ahí suscritos, ya sea directamente a los canales de podcast en Google, en iTunes, en Spotify, como también los que nos escuchan y nos ven a través de YouTube. Pues bueno, estamos en el sexto capítulo. Y esta semana quiero hablar de un tema, digo, común, pero creo que no lo habíamos tocado, al menos no directamente. Y decidimos llamar el episodio como la moralidad neovictoriana. Y ahorita vamos a explicar las dos partes de ese título, ¿no? La parte de moralidad yo creo que se entiende, a menos como a un nivel coloquial, ¿no? Lo que significa como moralidad, ¿no? Ser moral, la moral, las costumbres. No confundamos con la parte de ética, que es precisamente el estudio de todo lo relacionado con las cuestiones morales, el comportamiento prescriptivo. Pero la moralidad entendida, pues es eso, ¿no? Es como una serie, un conjunto de reglas o disciplinas o costumbres que pues tienen ciertos grupos, ciertas sociedades. Y cuando hablamos de neovictoriano, pues estamos hablando de que es una referencia directa a lo que es conocido y lo pueden googlear tal cual como la moralidad victoriana, que obviamente ya no está propiamente vigente, pero de lo que vamos a platicar es como el espíritu de esa moralidad de antaño, ¿no? Estamos hablando del siglo XVIII o siglo XIX, permanece o se refleja en comportamientos que especialmente las clases medias tenemos, manejamos. Y obviamente pues vamos a platicar eso, qué tipo de impactos tiene, o no impactos, ¿no? Pero qué es lo que representa, de dónde vienen sus comportamientos, hacer esa relación. Entonces, de lo primero que tendremos que partir es en explicar precisamente, ¿no? Para los que no estén familiarizados, con qué implica la moralidad o qué implicaba la moralidad victoriana en la época victoriana, ¿no? La época victoriana es un periodo, el nombre viene de la relación que hay con la reina Victoria, ¿no? Estamos hablando obviamente o específicamente del Reino Unido, en un periodo, pues otra vez siglo XIX. Siglo XIX, 1800 a 1900, estamos hablando prácticamente de una época de 1830 y tantos hasta pues principios del siglo XX, que ya es el siglo pasado. Y en esa época, pues había, digamos, una condición de costumbres o morales exacerbadas, ¿no? Había como un tema fuerte respecto a ciertos códigos, ¿no? Ciertas disciplinas relacionadas obviamente con pues, una especie de moral tradicional de la época. Las características asociadas principalmente, esto no estoy tratando de indicar que es como una condición histórica precisa, pero al menos con lo que se asocia la moral victoriana de la época, pues tiene que ver con temas de disciplina otra vez, prejuicios bastante rígidos, ¿no? Cierto nivel de contradicciones, ¿no? Porque era como esta época en donde se rasgaba uno mucho las vestiduras por temas de tabú, otra vez sexual, disciplinarios, etcétera. Y al mismo tiempo, bueno, se convivía, estamos hablando de cuando estaba el boom, ¿no?, de la revolución industrial y se convivía con temas de pésimas condiciones laborales, este, incluso trabajo, pues así relacionado con trabajo infantil, explotación,
jornadas larguísimas en condiciones deplorables, ¿no? Entonces, eh, pues otra vez, no era una moral holística o en la que realmente la gente pudiera denominarse como buena, ¿no? Pero había como esta serie otra vez de códigos, ¿no? De reglas que pues era muy importante demostrarlas. Obviamente es importante entender el contexto histórico de aquí que esta moralidad era principalmente mostrada o la seguía o la respetaba lo que eran las clases medias, que en este caso era la burguesía. La burguesía pues eran estos industrialistas que con el tema de la revolución industrial pues comenzaban a hacerse de cierto poder y empezaba, ¿no? Como esta pequeña confrontación de clases entre la antigua nobleza y estos nuevos burgueses. Era como la aristocracia contra la burguesía. Y obviamente al fondo pues había la clase trabajadora, que pues era como que era indistinguiblemente explotada, ¿no? Pero parte de donde surge, ¿no? Como estas condiciones morales era precisamente porque esta clase media en ascenso, que tenía una ética laboral muy específica, tiene que ver obviamente, pues se entrelaza la moral religiosa, ¿no? Puritana, en su momento, y ellos obviamente pues se tratan de distanciar de pues como la imagen decadente de excesos, de indisciplina de la aristocracia, ¿no? Era obviamente la clase a la que ellos de alguna manera aspiraban, pero otra vez con una perspectiva tal vez diferente. Se pretendía que hubiera una diferenciación moral de esa decadencia y obviamente una diferenciación moral también de la base y la pirámide de la clase trabajadora, que pues como en la actualidad pues se consideraban otra vez como personas moralmente inferiores, propensas a vicios, propensas a excesos, sin esa templanza, sin esas condiciones de virtud que obviamente la clase media sí exhibía. Entonces, esto que pues en una época actual donde obviamente el consumo está exacerbado, hay como toda esta em, prerrogativa de expresión, ¿no? De ser nosotros uno mismo, de ser libres, de como que no detenernos por temas otra vez de tradiciones, prácticamente romper como los moldes, cada quien es único, distinto y especial, tomar nuestra libertad, usarla de la mejor manera, pues parecería que pues sería contradictorio que la moralidad victoriana siguiera vigente. No, parecería que no hay una conexión directa. Sin embargo, como sucedía en el siglo XIX, ¿no? Que había un montón de contradicciones, pues sucede también actualmente. Entonces, el espíritu de la moralidad victoriana de las clases medias persiste. Sin embargo, se muestra o presenta tal vez de formas distintas, ¿no? Y a pesar del tema del consumo, este sobreconsumo, esta expresión, bueno, el consumo mismo se ha integrado dentro de, pues, estas, como valores de signo, que se comunican, ¿no? El consumo comunica ciertas cuestiones de identidad, ciertas cuestiones otra vez de personalidad y ciertas cuestiones morales. Entonces, las clases medias todavía pasamos, de alguna otra manera, mucho de nuestra percepción propia y hacia los demás en lo que mostramos como lo moralmente aceptable. Antes era pues estos paseos al parque, los que mostrábamos o se mostraban, ¿no? En esa época, vamos a decir, pues esos valores de disciplina, los hijos educados, no se salía al parque a echar cervezas, ¿no? A ponerse borrachos, a hacer fiestas, eso era cosa de las clases bajas. Se salía al parque a convivir, a mostrarse en sociedad, ¿no? A un poquito a mostrar como, a caminar, el ejercicio, pero tal vez no sudar, ¿no? Era como esta pues fanfarroneo, por decirlo de alguna manera, y eso pues existe todavía.
no tal vez de la misma manera, pero ¿cómo lo vemos actualmente en las clases medias? Pues con consumo de ciertos tipos de ejercicios, meditaciones, el yoga, clases de spinning, lo que es comida artesanal, el consumo local, todo el proceso obviamente de, ya en temas familiares, ¿no? De que los niños estén como en las mejores escuelas, ¿no? Desde el kinder, ¿no? Ahora resulta, digo, en mis tiempos, pues el kinder, ¿no? Uno iba y aprendía pegar con resistol, recortar, hacer figuras y jugar un poquito. Y ahora de cuenta que tienes que aplicar a los mejores kinders, ¿no? O sea, porque desde ahí se construye como el futuro académico de tu hijo, casi. Si no está en un kinder de élite, nunca va a llegar a ser un hombre de bien. Entonces, son temas que de otra manera canalizan como esa expresión que obviamente, ¿no? Pues, aunque son distintos, tal vez las actividades en sí, cumplen con la misma función. ¿Cuál era la función de la moralidad victoriana en su época? ¿Qué es la función de esa moralidad neovictoriana? Que obviamente no se le refiere así. En esta época, pues es básicamente transformar ese privilegio de clase media en virtud individual. Es decir, hacer una relación, un enroque, una transformación, una transfiguración de lo que yo tengo, ¿no? Como privilegio de clase, transformarlo en una especie de virtud. De forma que entonces el privilegio de clase que tengo es ganado. Hay un mérito, hay una virtud, hay una moral, hay una disciplina que me permite decir, oye, esto que tengo yo me lo merezco. Y los que no lo tienen es porque no se lo merecen, porque no tienen la templanza, porque no tienen la virtud, porque no tienen la disciplina. Entonces, eso mismo sucedía en la época victoriana y eso mismo sucede ahorita. Son una especie de códigos de comportamiento que dan señales, ¿no? Que expresan señales de identidad, ¿no? A través, ahora, principalmente a través del consumo, pero otras actividades mediadas también por el consumo, ahorita vamos a dar algunos ejemplos, en los que otra vez el privilegio de clase que algunos gozamos se justifica entonces por una especie de superioridad moral, una especie de personalidad virtuosa que tal vez otras clases no lo tengan. Y que las clases medias como tal siguen tratando de hacer esa diferenciación, no solo entre las clases bajas, ¿no? Es decir, oye, las clases bajas son moralmente inferiores y por eso merecen permanecer tanto estética como materialmente relegadas a la parte pura de la sociedad, pero también una diferenciación de las clases altas, de las celebridades, ¿no? Con todos sus lujos absurdos, toda su ostentosidad obscena, porque también ahí hay falta de moral, ¿no? Ahí hay falta de virtud. También hay que desgarrarnos las vestiduras cuando vemos esa especie de consumo conspicuo, excesivo, etcétera, etcétera, ¿no? Oye, ay, resulta que eres fan de las Kardashians o de ahora que está el documental ahí de Georgina o de toda esta gente así muy rica, pues eso también es como está mal, ¿no? Es moralmente incorrecto, hay que conformarse, ¿no? Pero hay que aspirar a esa riqueza, pero hay que aspirar a esa riqueza de forma virtuosa, ¿no? Hay que llegar a ella a través del trabajo duro, a través de la disciplina, del ejercitarse, no solo físicamente, ¿no? Obviamente físicamente es de las principales cosas porque se puede mostrar inmediatamente. O sea, tú puedes notar cuando una señora ahí sanpetrina se la pasa todos los días en el gimnasio, ¿no? No solo por la figura, por la ropa que utiliza, ¿no? Igual, los cuates ya ven nuestro gobernador, digo, para los que nos escuchan en otro lado, estamos hablando aquí de Monterrey, México, ¿no? El famoso, gobernador, que también, ¿no? Es como que, sí va al gym desde las 5 de la mañana, ¿no? Y por eso está bien ejercitado, ¿no? Se nota, trajes ajustados y todo. Y eso, pues, de una otra manera es otra vez, ¿no? Esa comunicación de su privilegio de clase transformado ahora en una virtud individual. Entonces, él, ¿no? Qué bueno que nos gobierna porque es una persona de bien, es una persona que sí le gusta el deporte, le va a los Tigres, puede que vaya al estadio, pero obviamente no toma demasiado, ¿no? Se modera, porque es como
estoico, asceta incluso en algunas circunstancias. Entonces, esos códigos morales, ¿no?, neovictorianos permanecen, ¿no? Se expresan tal vez de maneras distintas, pero la esencia, la función social con la que cumplen sigue siendo las mismas, ¿no? Que es, en este caso, otra vez reforzar esa superioridad moral de las clases medias, tanto de la riqueza decadente como de la pobreza, ¿no? De ese grupo resentido, flojo, que no quiere salir adelante, que no se construye a sí mismo. Entonces es la construcción otra vez no solo física, sino también mental, ¿no? Cultural. Hay que ir a eventos culturales, hay que ir a los conciertos, hay que viajar, ¿no? O sea, el tema de todas estas no, 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 es que el viaje son pagas el precio, pero son intangibles, todo el mundo debería de viajar, ¿no? Entonces, de repente, el tema de salir a viajar y conocer el mundo, ¿no? Ya no se vuelve un tema de, qué padre que hay gente que puede viajar, qué padre que tú puedes viajar, qué padre que conociste en México, qué padre que fuiste a Estados Unidos, qué padre que fuiste a Europa, ¿no? Ya es un imperativo moral. Entonces es como que si tú no viajas, no, o sea, no porque no tengas tiempo, vacaciones, o no tengas dinero, o porque hacer un viaje a Europa, ¿no?, te cuesta un ojo de la cara y realmente un porcentaje, no muchos mexicanos tienen la posibilidad de hacer ese viaje, pero pues eso ya no está sobre la mesa. O sea, si no te diste el tiempo de viajar, si no te das el tiempo de viajar, no te estás cultivando, no estás aprendiendo tu idioma, pues es como una falta moral de tu persona. No es que no tengas el tiempo, no es que no tengas el dinero, no es que no tengas la situación económica para poder hacerlo, sino que podrías sacrificar cosas para construirte a ti mismo, abrir tus horizontes, ¿no? Y descubrir nuevas cosas en los viajes. Entonces el viaje, ¿no?, así como el ejercicio, también son esas cosas que hacen esa demostración como otra vez, de transfiguración de privilegio y clase en virtudes individuales. Entonces, em, pues de otra manera, esto permanece, ¿no? Y permanece tan arraigado y tan fuerte como siempre lo ha sido, ¿no? Em, y obviamente muchos dirían, bueno, Fede, pero no tiene nada de malo el querer construirse a uno mismo, el atender a eventos culturales, el aprender otro idioma, querer hacer ejercicio, ser disciplinado. No hay nada realmente inherentemente malo en esas actividades. Y en eso estoy de acuerdo. No se trata simplemente de decir, bueno, como se utiliza este tema para justificar ciertas condiciones morales, pues hay que tirar todo eso a la basura, ¿no? O sea, no se trata de decir, oye, pues no, o sea, tener o aprovechar sus privilegios está mal. No es que esté mal. El tema es los mecanismos que reproducen, las narrativas que reproducen. Por ejemplo, yo puedo tal vez, oye, no salgo yo a correr seguido, ¿no? No practico ese deporte, pero bueno, si yo salgo a un parque, ¿no?, de alguna colonia clase mediera, ¿no? Voy a San Pedro y todo, voy en mi bici, ¿no? Agarro mi bici y voy por ahí. em, Incluso me podría sentir fuera de lugar, ¿no? Y ahí es donde el consumo forma también parte importante de esta comunicación, de estas señales que se envían. Porque la gente que va a hacer ejercicio en estas situaciones van con ropa profesional, con estos spandex, con bicis profesionales, ¿no? Con todo el kit acá para tener la música, con el iPhone, el 20,000 y los audífonos Bluetooth inalámbricos, y, o sea, que todo eso da una señal, ¿no? Los tenis, así, los últimos, o sea, comunica que no solo estás haciendo ejercicio, sino que le inviertes dinero para hacer tu ejercicio. O sea, no estás aquí perdiendo tu tiempo, ¿no? Es algo serio para ti, le estás invirtiendo tiempo, le estás invirtiendo dinero. Y obviamente quita cualquier idea de decir, oye, si ves tú un cuate, ¿no?, ahí en la bici con su casco así, tipo del Tour de Francia, ¿no?, todo el show. O sea, el tema no es, oye, yo no estoy usando la bici para transportarme, o sea, no te equivoques. Estoy haciendo ejercicio, estoy ejerciendo disciplina sobre mi cuerpo. Estoy demostrándote a ti y a todos los que están aquí en el parque que yo no soy un cuate amateur, que yo le estoy dedicando tiempo
posiblemente sea un empresario exitoso o un cuate con un muy buen puesto o una señora también que tiene su negocio económicamente estable, ¿no? O que formo parte de la alta sociedad, entonces tengo tiempo a pesar de todas mis actividades adicionales, ¿no? De filantropía y todo, tengo el tiempo y el dinero, ¿no? Para invertir en hacer ejercicio de esta manera. Entonces, de alguna otra manera, el problema con este tipo de situaciones otra vez no es el ejercicio en sí, no es que la gente se quiera operar o quiera, ahora sí, fomentar o cultivarse, tanto física como espiritual o mentalmente, sino otra vez la señal o la narrativa que reproducen. Es una manera, ya dijimos, de comunicar no solo que tú eres un individuo virtuoso o bueno, pero sino también que dar el mensaje de que quien no haga este tipo de actividades, que no se sacrifique para hacer este tipo de actividades, que no tenga la disciplina para ir al gym, que no quiera invertirle para tener equipo y ropa de ejercicio, quien no quiere sacrificar pequeños placeres para ahorrar y poderse ir de viaje y abrir sus horizontes, pues es gente entonces que tiene una falla moral. Y eso obviamente es una narrativa muy peligrosa, porque entonces se mezcla con la cuestión de la meritocracia. Y precisamente este tipo de situaciones sirven para reproducir la narrativa de la meritocracia, que está perfectamente demostrado que es un mito. En el sentido que la gente que tenemos privilegios de cualquier tipo, ya sea clase media, clase alta, clase súper alta, aunque puede haber un factor obviamente de talento, puede haber un factor de inteligencia, de dedicación, ¿no? Y también hay gente que trasciende esas barreras de movilidad, ¿no? Pero es una excepción, ¿no? No es una regla, que también lo puedan hacer por talento. Pero la narrativa de que la estructura de clases sociales está afianzada en el mérito como principal factor es un mito. Y ese tipo de moralismos neovictorianos reproducen ese mito, reproducen esa narrativa, reproducen esa retórica. Y al mismo tiempo que reproducen la retórica de la meritocracia, pues la contraparte es que las clases bajas, pues ahora sí que son pobres porque merecen ser pobres, porque no pueden controlar sus impulsos, porque no pueden controlar su cuerpo, porque no pueden controlarse a ellos mismos. Entonces, como son moralmente inferiores, clases medias, merecen estar donde están, porque es una falla individual de ellos. Que no tengan tiempo de ir a cursos, que no tengan de viajar, tengan tiempo de viajar, de aprender otro idioma, de hacer ejercicio, de ponerle tiempo a cultivarse a ellos mismos. Sin importar, obviamente, o ignorando por completo, todas las cuestiones estructurales que limitan esa cuestión. Dices, oye, ¿tú cómo esperas que un cuate, ¿no? Que tiene que trabajar por necesidad 2 turnos completos, 16 horas, que no tiene carro propio, ¿no? Ahorita es un privilegio, a pesar de que es la ciudad, una ciudad tan hostil al peatón o en general con transporte público como Monterrey, es una ciudad que te obliga a comprar un carro. Y el carro no es una comodidad, es casi una necesidad. Y sin embargo es una necesidad que es carísima. Un carro, obviamente, de agencias, ahorita es absurdo lo que cuestan. Es una pequeña fortuna. Pues tú ahorras y en bien poquito tiempo esa pequeña fortuna se te va en un carro. Entonces, obviamente, ¿no? La gente de clases bajas también se ve obligada, ¿no? Porque es muy difícil moverte, es muy hostil moverte aquí en Monterrey en transporte público, en camión, ¿no?
están obligadas también a comprar un carro, aunque sea un carro, pues otra vez usado, ¿no? De 10 años de antigüedad, ¿no? Que obviamente va a costar mucho dinero mantenerlo. Em, pero el tema es ese, ¿no? Si no lo tienes, si no tienes para gastar, si no tienes el privilegio para comprar ese vehículo, entonces pues dices, oye, ¿cómo esperas que alguien que trabaja un turno y medio, 2 turnos, ¿no? Y aparte tiene que tomar transporte público en esta ciudad tan hostil, ¿no? Que eso le va a implicar pues un trayecto de 1 hora, 2 horas, 3 horas, ¿no? Tanto de ida como de regreso. Entonces, oye, pues aparte que va a trabajar 12, 13, 15 horas diarias, más pues las 2 horas de trayecto de ida, las hora y media de trayecto de regreso, ¿no? Y de repente pues tienes ya 20 horas de tu día dedicados solamente a la actividad laboral que requieres para pues, llevar algo de dinero a la casa. Y aparte, les vamos a decir que pues, oye, ¿por qué no ahorras para viajar, ¿no? Para que se te quite lo ignorante. ¿Por qué no haces ejercicio? ¿A poco no tienes tiempo, no? Oye, de prepararte una ensaladita. ¿Por qué no eres vegano, no? O sea, ¿qué te cuesta? ¿No te importa el planeta? ¿O cuál es la razón por la que no eres vegano? Ay, es que aparte tu día libre te la pasas tomando cerveza, ¿no? O sea, emborrachándote en vez de cultivar tu cuerpo, ¿no? De hacer trabajo comunitario. Pues obviamente entonces, cuando empezamos a ver toda esa como violencia estructural, ¿no? Porque es violencia también, nos damos cuenta que todas estas cuestiones que en la clase media mostramos como temas de virtud, pues realmente son temas de privilegio. Y esa es la narrativa que hay que desenmascarar un poquito. Porque de otra manera caemos en que se reproduce este mérito, este mito de la meritocracia. Eso no significa, ¿no?, que las clases medias otra vez no puedan hacer esto, o que las clases menos privilegiadas no tuvieran también o pudieran aspirar a hacer estas mismas cuestiones que hacen las clases medias, pero hay que entender, ¿no?, cuál es la circunstancia en la que se podría dar esa situación y no asociarlo precisamente a una cuestión moral. El problema político del veganismo es yo creo que muy claro. Es, está muy claro, ¿no?, que la industria, ¿no?, de la carne, la industria de la ganadería, la industria alimenticia en general, ¿no? Es una industria donde hay crueldad, donde se consume grandes cantidades de recursos, ¿no? De agua, recursos naturales, la huella de carbono es fuerte, ¿no? Y obviamente pues el exceso de consumo de carne, que es algo muy, muy moderno, pues es algo pésimo, ¿no?, para el medio ambiente, pero la señalización, o sea, la comunicación, ¿no?, la retórica de, oye, pues yo soy vegetariano, no soy vegano, y por eso soy moralmente superior, pues otra vez enmascara ahí ciertos privilegios, porque dice, oye, pues no todo el mundo puede ser vegano, por tema de costo nada más, incluso. Todo lo orgánico, que lo gluten free, todas las superalimentos, que la dieta keto, o sea, todas las cuestiones que mucha gente de clase media, ¿no?, pues puede consumir para mantener otra vez, pues esa figura, ese ejercicio, esa imagen de personas sanas, pues es una cuestión de privilegio de clase, porque al final cuesta tiempo. Y cuando no cuesta tiempo, cuesta dinero, o a veces los dos, ¿no? Tiempo y dinero. Entonces, no es una cuestión a veces incluso de disciplina, es una cuestión de recursos monetarios, es una cuestión de que tienes ingreso que puedes dedicar a eso, ¿no? Y que tienes tiempo que tal vez otros sectores de la población no tienen para dedicar a eso. Lo mismo pasa en tema de la política de la crianza, la familia, ¿no? Las relaciones fuera de clase, ¿no? Ahí tienes gente que dice, ay, es que yo no entiendo cómo no llevan a los niños a cursos y tal, y yo no quiero que mis hijos se junten ahí con los hijos de la señora, porque pues es que ahí siento que pues no tienen una crianza tan cercana, y puras estupideces de esas, ¿no? Cuando obviamente no vemos que muchas de las familias de clase alta, clase media alta, pues tienen la ventaja incluso de tener gente que les ayude en la casa. Y cuando tú tienes a alguien que te ayude en la casa, ¿no?, que obviamente posiblemente le paguen un mal sueldo, incluso aunque se le pague buen sueldo, pues no deja de ser un tema de privilegio de clase. Dices, oye, yo tengo aquí a la señora de quedada,
porque yo ocupo que todos los días, ¿no? La señora me atienda, me lave los trastes, me haga la comida, me ayude a cuidar a mis hijos, ¿no? Dices, bueno, esa señora que está aquí, pues no está cuidando a su familia, no está haciendo ese tema con su familia. Y entonces dices, bueno, ¿es realmente un tema moral o es simplemente un tema de dinero, un tema de tiempo, un tema de, otra vez, privilegio de clase? Entonces, básicamente, ¿no? Y con esto yo creo que cerraría. El tema no es que esté mal hacer todas estas actividades, el tema es reconocer cómo estas actividades reproducen una narrativa de una moralidad muy afín a lo que pasaba en la época victoriana, ¿no? Donde la clase media alta quería diferenciarse moralmente, ¿no? Colocarse como moralmente superiores sobre otras clases, ejerciendo pues sus privilegios de clase. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Con pues tanto estas dinámicas, estas narrativas, ya sea que nosotros las reproduzcamos o incluso, ¿no? Que al absorberlas de forma no crítica, pues tendamos entonces a considerar realmente moralmente inferiores a otros que no tienen ese privilegio de clase que nosotros tenemos para hacer todas estas cosas, ¿no? No significa otra vez que no queramos o que esté mal, que nos queramos ejercitar, que nos queramos cultivar intelectual y culturalmente, ¿no? Pero eso simplemente debe ser, pues eso, como una decisión personal, una decisión propia, que no debería de implicar ninguna especie como de merecimiento ajeno o, o de ver hacia abajo a quien no tiene las posibilidades de hacer todo esto. Pues bueno, este es un fenómeno, es algo muy común. Yo creo que todo esto que platico, pues digo, no les parecerá extraño. Eh, y otra vez es un fenómeno, yo creo que bastante identificado. Pero básicamente, pues digo, con esto quería cerrar en el episodio del día de hoy. em, de platicar cómo pues todavía estas señales, ¿no? De virtud moral. Y estas dimos un ejemplo, ¿no? Hay muchos otros, los vemos incluso en nuevas formas de activismo, en temas otra vez como identitarios, lo mismo, cuestiones similares hacen las empresas, ¿no? O sea, es un tema que puede de alguna otra manera extenderse hacia muchos otros factores. La forma en la que medimos estos méritos, ¿no? Con esta como metrificación de la vida, eso yo creo que podría implicar un episodio completo. Pero es bien importante, ¿no? Otra vez, observar estos fenómenos sociales de forma crítica, entender cuáles son las estructuras y los mecanismos que están detrás, qué es lo que históricamente o a qué le debemos de la historia este tipo de situaciones actuales y otra vez cuál es la función que cumplen este tipo de narrativas, este tipo de reproducciones de códigos de comportamiento. Y otra vez no significa que los quebremos, pero sí lo que tenemos que quebrar tal vez, ¿no? Yo diría que sí hay que quebrar muchos de estos códigos como otra vez como estatutos morales, pero hay que quebrar las narrativas que están relacionadas con ellos. Y ese sería, yo creo que el mensaje o la invitación, ¿no? La recomendación de parte de este nihilismo sano, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tema del día, de la semana. Otra vez, ¿no? Los que nos escuchan por primera vez, pues bueno, tratamos de toda la semana subir un episodio. Estamos en las principales plataformas de podcast. Si les gusta el contenido, por favor suscríbanse, denle like, denle share, pues para que siga creciendo un poquito la comunidad. Eh, y gracias, ¿no? A todos los que, pues así que nos escuchan semana con semana y los que nos recomiendan. Por hoy sería todo. Nos vemos.